La casa de Bianca, una señorita maya quiche, se ubica cerca del centro de Cantel, Quetzaltenango. Desde su casa se puede observar el río Samala y la emblemática fábrica de Cantel. Su casa es también el lugar de su trabajo. En la casa se encuentra un pequeño taller con máquinas de coser. Allá trabaja junto con su hermana. La agilidad y los movimientos de sus manos indican que ella está bien acostumbrada a su trabajo. Bianca está encargada de trabajar con tornasoles o emperlados, que se trata de dar los últimos detalles al traje típico indígena maya de Guatemala. Los tres principales componentes del traje típico son huipil, corte y delantal. Hay regiones donde ya no se utiliza el delantal, pero en caso de mujeres de Cantel, sí. El trabajo de hoy es un poco más relajado que lo usual y le da más flexibilidad porque el traje con el cual trabaja Bianca hoy es su propio traje que ella usará. Está trabajando con su traje que va a estrenar finales del año 2022. Hoy está trabajando con las telas de San Antonio Palopó, Sololá, ubicado cerca del bello lago Atitlán. Le gustaron mucho los colores de las telas de allá y las compró. Ahora le toca dar los últimos toques a las telas conforme a su gusto para crear el traje único que existe en este mundo. Hablemos un poco acerca del trabajo de Bianca. Según ella, por lo menos en Cantel, ambos hombres y mujeres trabajan con tornasol. Y la proporción de las mujeres y hombres que trabajan con esto es casi igual. Bianca, quien tiene unos 4 años de experiencia de trabajar con tornasol, me contó que le gusta mucho este trabajo y que ha aprendido muchas cosas como dibujar sus propios diseños. Igual a muchos otros municipios de Guatemala, la oportunidad laboral es muy limitada, especialmente para las mujeres indígenas con educación media o menor y que viven en áreas rurales. En esta circunstancia y la popularidad del traje típico entre mujeres, tornasol ofrece una opción viable para muchas personas en Cantel. El día de hoy, Bianca empezó a trabajar con su delantal. El taller se llena de sonidos creados por las máquinas. Ella tiene 2 máquinas de coser, Singer y Juki. Me comenta que las compró usadas por cuestión de presupuesto, pero les han servido bien a ella y a su hermana. Aunque sea usado, la máquina Singer le costó más de $500 estadounidenses. Después de hacer los 2 bolsillos, empezó a poner los amarradores al delantal, cortando las hojas según el diseño y luego empieza a despuntar los diseños en la tela para luego trabajar con tornasol. Hoy el trabajo con el delantal lleva mucho más tiempo porque hay que armar el delantal con la tela para el delantal, tela para los bolsillos, zipper y amarradores que se sacaron de la tela del huipil, junto con los tornasoles. Normalmente los delantales llegan a Bianca ya armados y su único trabajo es adornarles con los tornasoles. Pero hoy, como se trata de su propio delantal, ella tiene que hacer todo para crear un delantal a su gusto. La tela del delantal la ha sacado de la tela del corte. Así, el corte y el delantal tienen el mismo color azul marino. Poniendo tornasoles a la tela sobre los hilos blancos. Las agradables repeticiones de sonidos de máquina de coser y el despitador. La hermosa tela de color azul marino poco a poco lleva más colores y lindos diseños. Bianca utiliza 2 tipos de tornasoles,
tono a tono de un color, y los que se llaman jumbos, que llevan multicolores. El viento que sale de la máquina gentilmente sopla el corte de Bianca, indicando la potencia de la máquina. Los sonidos de la máquina y del despitador y las miradas de Bianca crean un ambiente muy especial. Disfrutando el ambiente, me di cuenta de que ya se desgastó mucho la máquina. Seguramente, esta máquina ha hecho muchas sonrisas entre las mujeres que llevan los trajes que preparó Bianca. Ahora, le toca frisar la tela para la cintura. Bianca lo hace de manera muy elegante, adornando la parte con tornasoles. El último trabajo que realiza Bianca con el delantal es perforar unas partes con el diseño. Las orillas de las perforaciones se adornan con los tornasoles. Más de 3 horas han pasado desde que inició a trabajar con el delantal cuando terminó con él. Luego del delantal, Bianca empieza a trabajar con el guipil de color amarillo. Como la tela es de color claro, ahora despunta con el hilo negro. Primero, adorna la orilla de cuello con tornasoles rojos. Este guipil es reversible frente y espalda, así el diseño es simétrico. Como se puede observar, el trabajo requiere mucha atención y dedicación. Bianca también cuenta que muchas veces el trabajo le da mucha presión. Hay veces que hay que trabajar contratiempo. Por ejemplo, depende de la hora de entrega. De vez en cuando, es necesario iniciar su labor desde muy temprana hora como las 3 de la madrugada. Adorna más la orilla de cuello, ahora con tornasoles jumbos. Y de nuevo, despunta, esta vez la parte de la tela que cubre el pecho y la espalda, con el hilo negro. Después de despuntar, aplica tornasoles jumbos sobre las líneas y con las orillas adornadas con tornasoles de color negro. Mientras trabajaba con el guipil, llegó la neblina y ya tuvo que encender la lámpara para seguir trabajando. Y listo el guipil con el hermoso diseño adornado con los tornasoles. La neblina cubrió Cantel cuando Bianca empezó a trabajar con el corte. La neblina es un fenómeno común acá, así como su temperatura baja. Con el apoyo de la luz de la lámpara, empieza a despuntar los diseños sobre la tela. Líneas con tiza, se levanta polvo cuando Bianca despunta, y junto con la luz se crea una escena romántica. Arreglar y mantener la máquina es parte de su trabajo usual. Desarmadores y aceite siempre están cerca de la máquina. Las líneas blancas con hilo se desaparecen poco a poco al ser cubiertas por tornasoles.
Dibujos blancos y simples se convierten en los vivos y coloridos, como si estuviera dando la vida a las figuras. El traje típico indígena maya es uno de los atractivos de Guatemala. Y quisiera que sepan que, detrás de estos hermosos y coloridos trajes, están personas muy trabajadoras como Bianca, que están orgullosas de su cultura y vestimenta, y contribuyen a la conservación de esta linda cultura y tradición. Ya era de noche cuando Bianca terminó su trabajo este día.